Un día, entré al cuarto de uno de mis hijos para avisarle que su voz había sido elegida para participar en un anuncio publicitario. Se contentó porque sabía que tendría un pago, y después me dijo, «Papá, no había estado orando temprano por la mañana, y hoy que lo hice y le pedí a Dios que me ayudara con eso, me doy cuenta que funcionó». Sonreí, entendiendo que así no funciona precisamente la oración, y tuve que asegurarme de que también lo entendía. Así que le dije, «Oye, pero sí comprendes que no siempre será así, ¿verdad?». Inmediatamente sonrió y asintió a mis palabras. La oración no es un método para recibir de Dios lo que de pronto se nos antoja. Es más bien la manera de establecer un contacto con Él. Cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración y la lectura de la Biblia, establecemos un canal de comunicación en donde lo que sucede es que conocemos más su plan para nuestra vida. Y cuando esto ocurre, se abre ese camino en donde podemos encontrar esa paz absoluta que solo Él puede ofrecernos. Hay muchos versículos de la Biblia que nos hablan acerca de que Dios responde nuestras oraciones, pero todos y cada uno de ellos tienen un candado que nos hace sujetarnos hacia los designios de su voluntad. Por ejemplo, ese versículo que está en el Salmo 37:4, que dice, «Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Sí dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, pero claramente nos dice primero que debemos deleitarnos en Él. De tal modo que analizando con precisión el pasaje, nos damos cuenta de que el énfasis está en encontrar deleite en quien es Dios, y no deleite en las cosas que le pediremos. ¿Y cómo podemos encontrar deleite en Dios? Pues precisamente haciendo su voluntad, y la voluntad de Dios está definida en su palabra. En Juan 6:40, Jesucristo expresa lo siguiente, «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Si fijamos nuestra mirada en Jesucristo y creemos en Él, iremos descubriendo la gloria del Padre, y en medio de toda esa grandeza de su divinidad, encontraremos deleite. También encontraremos deleite al ser discípulos de Jesucristo, estando en su presencia no solo por el beneficio de los milagros, sino para aprender de Él, sobre todo imitando la obediencia al Padre. Vivir el Evangelio es un deleite, porque es ahí donde comprendemos que, a pesar de los pesares, el centro de la voluntad de Dios es el lugar más confortable. Pero es difícil enfocarnos en esa paz espiritual interior que Cristo ofrece, porque nos llama la atención lo que se ve, lo material y los placeres momentáneos. Y entendiendo esta naturaleza del ser humano, me temo que a veces no oramos porque sabemos que al orar, Dios nos llevará a despojarnos de esos anhelos de vanidad que tenemos. El deleite natural del ser humano nunca será igual al deleite que Dios nos ofrece. Si nuestra vida natural, bios, nos domina, por lo general estaremos buscando solo un deleite egoísta. Por eso necesitamos conectarnos con Dios, porque al hacerlo, nuestra vida espiritual, Zoe, empieza a crecer en nosotros de tal modo que el Espíritu de Dios domina todo lo que somos. Al orar estamos reconociendo a Dios como ese ser supremo que es capaz de estar en todo lugar y en todo tiempo, y capaz de saber con suma precisión las cosas del pasado, del presente y del futuro. Nosotros a duras penas a veces interpretamos el presente desde un entendimiento muy limitado, pero Dios es capaz de conocer todas las cosas. Esto nos debe de llevar a pensar en que, sin reservas, podemos confiar en Él. Y entonces, ya no se trata de pedirle y pedirle como tratando de alinear a Dios a nuestros planes, sino más bien, al orar, nosotros alinearnos a su plan. Más allá de pedirle a Dios una ayuda para que nos cumpla un deseo, lo que estamos haciendo al orar es reconociendo a Él como Dios y desde esa perspectiva, independientemente de nuestra necesidad o aflicción, entonces nuestra mente empieza a tener pensamientos de paz por la inmensa confianza que nos da estar en sus manos. Así lo dice Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pedir a Dios y a la vez darle gracias nos habla de estar en paz a pesar de las circunstancias. Cuando oramos y leemos Biblia, conocemos más a Cristo. Sus palabras nos alientan. Sus milagros nos asombran. Su sacrificio nos hace amarlo. Su resurrección nos da esperanza y nos da poder. Pensar en la gloria de Cristo nos hace tener esa confianza de saber que en sus manos estamos a salvo. Así que, yo te invito a que evitemos dar pasos en falso, moviéndonos a nuestro placer en la vida. Y más bien, en cada cosa que emprendamos, primero acerquémonos a Dios cada día. Cada mañana pongamos en sus manos nuestros planes y preguntémosle si ellos van de acuerdo a su voluntad. Al hacerlo mediante la oración y la lectura de la Biblia, ten por seguro que te guiará. Y ya sea que te afirme en el plan que pensaste, o ajuste y alinee ese plan, al obedecerle encontrarás su paz y su bendición en todo lo que hagas.